Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de la psicología social y cómo se conecta con la educación. Un tema fascinante. En el contenido de esta semana se ve claramente cómo las dinámicas sociales pueden realmente transformar la educación. Exacto. Y lo que me parece más interesante es que no se queda solo en la teoría, ¿verdad? Nos da herramientas para mejorar la educación. Totalmente. Uno de los puntos claves de esa interacción entre individuo y sociedad es como un baile delicado que se ve en cada aula. Un baile delicado. Me gusta esa imagen. ¿Puedes explicarnos un poco más a qué te refieres? Claro, la psicología social nos dice que cómo percibimos, influenciamos y nos relacionamos con los demás define nuestro comportamiento. Y el aula, con sus normas, roles, expectativas, es un escenario perfecto para ver esto en acción. Ya veo, ya veo. Y en la práctica. ¿Algún ejemplo concreto? Por supuesto. Pensemos en el efecto Pigmalión. ¿Recuerdas cuando un profesor creyó en ti y eso te impulsó a superarte? Eso es psicología social en acción. Es verdad. Recuerdo a mi profesor de matemáticas. Siempre me decía que era brillante para los números, y aunque a veces dudaba, sus palabras me motivaban a esforzarme más. Y no es solo una anécdota, hay investigaciones que demuestran que las expectativas de los profesores, positivas o negativas, influyen en el rendimiento de los estudiantes. Imagínate el impacto en la educación. Impresionante. Ahora, hablando de influencia, en el contenido de esta semana se mencionan experimentos clásicos sobre la influencia social, como el de conformidad de Haas. Ah, sí. Imagina que estás en un grupo y todos afirman que una línea es más larga que otra, aunque tú ves claramente que no es así. ¿Te atreverías a contradecirlos? Uy, no sé, depende del grupo, ¿no? El estudio de Ash demostró que la presión social nos puede llevar a dudar de nuestra propia percepción, incluso con la evidencia frente a nosotros. ¡Wow! Es increíble cómo la necesidad de pertenencia puede influir en nuestro juicio. Y en el aula, ¿cómo podemos usar este conocimiento a nuestro favor? Buena pregunta. Comprender la influencia social nos permite diseñar estrategias para fomentar la participación crítica y evitar que la presión de grupo limite el aprendizaje. Entiendo. Crear espacios donde los estudiantes se sientan cómodos expresando sus ideas, incluso si son diferentes a las de la mayoría. Exactamente. Y hablando de diferentes perspectivas, en el contenido se mencionan varias escuelas de pensamiento dentro de la psicología social. ¿Cuáles dirías que son las más relevantes para la educación? Es difícil elegir, ¿no? Pero me parece que el conductismo social, la psicología la Gestalt y la teoría de la identidad social son claves para entender la dinámica del aula. Totalmente de acuerdo, cada una aporta una pieza fundamental al puzzle. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una y cómo se aplican en la educación? Claro, el conductismo social, por ejemplo, se centra en cómo el refuerzo, ya sea positivo o negativo, moldea el comportamiento. Pensemos en los sistemas de recompensas en el aula. Una buena calificación, una felicitación, incluso un simple bien hecho. Pueden motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Tiene sentido. Es como si recompensar ciertas conductas las hiciera más probables en el futuro. Y la psicología de la Gestalt. La Gestalt nos recuerda que la percepción es fundamental. No solo se trata de recibir información, sino de cómo la organizamos e interpretamos. En el aula, esto significa que la forma en que presentamos el contenido, el ambiente físico, las relaciones interpersonales, todo influye en cómo aprenden los estudiantes. Es decir, que no solo importa el qué enseñamos, sino el cómo lo hacemos. Exactamente. Y por último, la teoría de la identidad social, que nos habla de cómo nuestra pertenencia a diferentes grupos, ya sea por género, cultura, religión, etcétera, define nuestra identidad y comportamiento. Interesante. Y en el aula, esto es crucial para crear un ambiente inclusivo donde todos se sientan valorados y respetados, ¿no? Sin duda, reconocer y valorar la diversidad enriquece la experiencia educativa para todos. Y hablando de contextos específicos, ¿qué nos puedes contar sobre la psicología social en México? ¿Qué la hace diferente? Bueno, lo interesante es que la psicología social mexicana no se limita a replicar las teorías desarrolladas en otros países, sino que las adapta a nuestra realidad social y cultural. Claro, eso tiene mucho sentido. ¡Guau! Adaptar las teorías a la realidad local es fundamental para que sean realmente útiles. Exacto. Y eso se ve reflejado en las investigaciones que se realizan en México sobre temas como la identidad, la discriminación, la migración, que son cruciales para entender las dinámicas sociales en las aulas mexicanas. Fascinante. Entonces, la psicología social mexicana nos ofrece una perspectiva única y valiosa para abordar los desafíos educativos del país. Y lo más importante es que nos dé herramientas para transformar la educación y construir un futuro más justo e inclusivo para todos. Y ahora que ya tenemos un panorama general, me gustaría profundizar en algunas estrategias para aplicar estos conocimientos en el aula. Me encantaría. Siempre busco nuevas ideas para mis clases.
En el contenido de esta semana se mencionan algunas estrategias muy interesantes. Por ejemplo, el aprendizaje social. ¿Recuerdas que hablamos del poder de los modelos a seguir? Como docentes, somos modelos a seguir para nuestros estudiantes y tenemos la responsabilidad de ser ejemplos positivos, no solo en lo académico, sino también en nuestras actitudes y valores. Es verdad, a veces se nos olvida el impacto que nuestras acciones tienen en ellos. Exactamente. Y hablando de impacto, en el contenido también se habla de la importancia de diseñar para la motivación intrínseca. ¿Qué significa eso exactamente? Significa crear experiencias de aprendizaje que sean atractivas en sí mismas, no solo por una buena calificación o por evitar un castigo. Tiene mucho sentido. Cuando los estudiantes disfrutan aprendiendo, se involucran más y retienen mejor la información. ¿Cómo podemos lograr esto en la práctica? Hay muchas maneras. Podemos conectar el contenido con sus intereses, darles opciones y autonomía en sus proyectos, fomentar la colaboración y crear un ambiente donde se sientan seguros para experimentar y aprender de sus errores. Me gusta la idea de despertar su curiosidad natural y darles herramientas para que construyan su propio conocimiento. Y hablando de herramientas, no podemos olvidar el rol de la tecnología en la educación. Claro, la tecnología puede ser una gran aliada, pero también un gran distractor, ¿no? Sí, por eso es importante usarla de forma estratégica y consciente. En el contenido se habla de cómo la tecnología puede ser un medio para enriquecer la experiencia educativa, no solo una distracción. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, podemos usar plataformas online para facilitar la comunicación y colaboración entre estudiantes, herramientas de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo y recursos multimedia para presentar información de forma más dinámica. Interesante. La tecnología nos da muchísimas posibilidades para personalizar el aprendizaje y adaptarlo a cada estudiante. Pero es importante recordar que la tecnología es solo una herramienta. Su efectividad depende de cómo la integremos en el proceso educativo. Es decir, que no se trata de usar tecnología por usarla, sino de tener claros nuestros objetivos y usarla para alcanzarlos. Exacto. Y ahora, pasando a otro tema importante, ¿cómo podemos crear un ambiente de aprendizaje positivo? Buena pregunta. ¿Qué nos dice la psicología social al respecto? Un aspecto clave es establecer normas claras y valores compartidos dentro del aula. Y aquí, la participación de los estudiantes es crucial. ¿Te refieres a que ellos también deben involucrarse en la creación de las reglas? Exactamente. Si participan en el proceso, serán más propensos a respetar las normas y a contribuir a un ambiente positivo. Claro, porque las normas no se imponen, sino que se construyen en conjunto. Así es. Y hablando de construcción, en el contenido se habla de cultivar la empatía en el aula. ¿Cómo podemos hacer eso? La empatía es fundamental para construir relaciones sanas y resolver conflictos de forma pacífica. Podemos fomentarla creando un ambiente donde se valore la diversidad de opiniones y se escuche con atención a los demás. También podemos usar actividades que fomenten la perspectiva social, como juegos de rol o debates. Excelentes ideas. Se trata de enseñarles a ver el mundo desde diferentes perspectivas y a valorar la riqueza que esto aporta. Y hablando de riqueza, ¿sabías que los conflictos, bien manejados, pueden ser oportunidades de aprendizaje? Interesante. ¿Cómo podemos convertir un desacuerdo en algo positivo? Debemos enseñar a los estudiantes a resolver conflictos de forma constructiva, utilizando el diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. Es decir, que los conflictos no se evitan, sino que se enfrentan de forma inteligente y respetuosa. Exacto. Y para eso es crucial que desarrollen habilidades socioemocionales, como la comunicación asertiva, la escucha activa, el manejo de emociones y la toma de decisiones responsable. Qué importante. Esas habilidades son esenciales no solo para la escuela, sino para la vida en general. Totalmente de acuerdo. Y la buena noticia es que estas habilidades se pueden aprender y desarrollar a través de la práctica y la experiencia. Y aquí es donde la psicología social nos ofrece herramientas valiosas para guiar este proceso. Y para continuar nuestra inmersión, hablemos de la percepción social. En esencia, se trata de cómo interpretamos a los demás y al mundo que nos rodea. Influye en nuestras expectativas, juicios e incluso acciones. Es como si cada uno de nosotros tuviera un filtro que moldea nuestra visión de la realidad. ¿Y cómo se relaciona esto con la educación? De muchas maneras. Por ejemplo, el efecto Pigmalión, que mencionamos antes, se basa en la percepción social. Si un profesor percibe a un estudiante como inteligente, es más probable que le dé oportunidades para que desarrolle su potencial. Claro, y al revés también, ¿no? Si la percepción es negativa, puede limitar las oportunidades de aprendizaje. Por eso es tan importante ser conscientes de nuestros propios sesgos y cómo pueden afectar nuestra percepción de los estudiantes. En el contenido de esta semana se habla de varios sesgos cognitivos que influyen en nuestras interacciones sociales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
Uno es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias, ignorando lo que las contradice. Imagina un profesor con una idea preconcebida sobre un estudiante. Puede que solo vea lo que confirma esa idea, ignorando sus logros o esfuerzos. Es como si nuestros prejuicios nos impidieran ver la realidad. Y eso puede ser muy perjudicial para los estudiantes, especialmente para los que pertenecen a minorías o sufren discriminación. Precisamente. Por eso es fundamental que los educadores se capaciten en diversidad e inclusión y trabajen para desmantelar estereotipos y prejuicios en el aula. La educación debe ser un espacio donde se valore y respete la diversidad. Hablando de eso, en el contenido se menciona la teoría de la identidad social. ¿Cómo podemos aplicarla para crear un ambiente más inclusivo? La teoría nos recuerda que todos tenemos múltiples identidades y que interactúan de formas complejas. En el aula hay que reconocer y valorar esas identidades, crear un espacio donde todos se sientan seguros para expresar quiénes son. La inclusión no es solo tolerar la diferencia, sino celebrarla. Implica desafiar normas que excluyen y promover un ambiente de respeto y colaboración. Me encanta esa visión de la educación, como un puente entre culturas, perspectivas e identidades. Para construir esos puentes necesitamos habilidades como la empatía, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Totalmente de acuerdo. Habilidades esenciales para una comunidad donde todos se sientan valorados. Y para concluir nuestra inmersión, quiero destacar que la psicología social nos da herramientas para comprender y mejorar la educación. Aplicando estos conocimientos, podemos crear ambientes más justos, inclusivos y efectivos para todos los estudiantes. Excelente. Me llevo muchas ideas para reflexionar y poner en práctica. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando este fascinante mundo de la psicología social y su aplicación en la educación. Recuerden que todos podemos contribuir a un mundo más justo e inclusivo a través de la educación. Hasta la próxima.